Bandita, pues vamos a empezar con esta pequeña charla. Nuevamente, gracias por las atenciones, gracias por el espacio que me estás permitiendo en el que podamos charlar. La verdad es que, pues, indistintamente de lo que hayamos charlado la ocasión anterior, pues vamos a platicar, yo espero que sobre cosas nuevas, sobre puntos que a lo mejor no hayamos tocado y pues enfocarnos de lleno en tu carrera, ¿no? Que más que nada esa es la intención. Entonces vamos a darle a este nuevo capítulo de Comunidad Mural. Bienvenido, Cristian. Y bueno, pues la pregunta con la que vamos a iniciar el día de hoy, pues sería más que nada que nos platicaras cómo te inspiraste o quién o qué artista fue tu inspiración para dedicarte a lo que haces actualmente. Porque yo he estado viendo que en redes sociales, por ejemplo, me comentabas la ocasión pasada que TikTok es una de las, creo que es tu principal red social en la que más andas publicando, y veo que estás trabajando mucho con el tema de cartonería y hay unas cuestiones por ahí que quisiera preguntarte, pero digo, bueno, o sea, también haces murales, pienso que también haces obras de caballete, entonces ahí la intención sería, ¿qué fue lo que te inspiró a ti para dedicarte al tema del arte? Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Claro, realmente como tal, mi nombre es Cristian Ortiz Eleno, para los que no me conocen, algunos me conocen como Eleno, Eleno Ilustra, o Eleno Illustration, o Arte Eleno, ¿no? Ok. Pero prácticamente actualmente estoy tomando ya el nombre de Eleno Ilustra. Realmente como tal, pues primero que nada fue un tío que a partir de cuando yo era niño, esto surge a partir de la imitación. Yo llegué a ver sus dibujos y sus obras o pinturas que hacía en su cuarto, que obviamente tenían una connotación izquierdista, revolucionaria. En este caso, él admiraba mucho al Che Guevara. Y pues tenía en su habitación, en su cuarto, tenía una pintura del cerro el volcán, el Nevado de Toluca, y tenía ahí el Che Guevara, unas palomas, y tenía varios elementos que en ese momento no sabía como el contexto, pero a mí me gustaba. Y yo empecé a observar y a dibujar a partir de la imitación, o querer hacer cosas como él. Y con el tiempo, pues ya fui adquiriendo un mayor criterio, siempre estuve como tal a la expectativa de decirle, oigan, ¿me puede enseñar? A lo cual pues él nunca me enseñó como tal, lo único que me dio fue un consejo de observa. Claro. Observa realmente lo que hay a tu alrededor y a partir de ahí podrás empezar. Y realmente como tal, pues yo empecé dibujando caricaturas, ¿no? El hecho de hacer Gokus, de hacer Spider-Mans y ver que me salían, y pues ya de ahí empecé. Después de ahí ya fui haciendo más como realismo, o sea, empezar a dibujar, tratar de dibujar o de imitar de alguna forma obras tanto de mi tío como como la realidad. Okay. Posteriormente ya en la prepa, ya como tal, yo conocí a un artista que era uno de los artistas más, no más importantes, pero más reconocidos del Valle de Matlacinca, aquí en Toluca. Se llama Carlos. Él ya tenía ese momento, estábamos estudiando la prepa, él ya tenía, creo que me parece, ya llevaba como 30 años. Yo, un niño de 15, 16 años todavía. Sí, sí. Él hacía obra muy, muy buena, muy hiperrealista, con cualquier tipo de material. Y yo al principio trataba como no de imitarlo, sino tratar de generar una competencia. Sin embargo, pues, obviamente había años luz de experiencia, ¿no? Pero de experiencia principalmente. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué onda? ¿Cómo aprendiste? ¿No? Y él me decía, pues, no, pues... Y yo nací así, o sea, él me decía de esa manera, ¿no? Él no tenía como tal ¿Una carrera o algo parecido? No tenía una carrera. Después él entró a artes plásticas, pero recuerdo que en aquella época él me dijo que había ganado una beca estatal o como tal,
y no sé qué Secretaría de Cultura le lo patrocinaba y, Ok. y le pagaba la prepa prácticamente, pero por eso ese cuate también se quedó como tal en la prepa, porque, o sea, le dijeron que esa beca se le iban a seguir dando hasta la prepa, hasta que acabara la prepa. Ah, Y este cuate se hacía menso, entregaba cosas así, y precisamente porque lo que quería era juntar varo para irse a vivir a una zona, a un pueblo mágico en cierto ok, momento. O sea, ok. él me platicó eso y pues bueno, ya cuando salimos de la facultad, o sea, yo lo conocí, o sea, él ya llevaba 15 años en la prepa, prácticamente. Ajá. Y y este cuate me dijo, o sea, reciclaba cada semestre, creo. Ya llegó un punto donde ya, ¿cómo se llama? Tuvo que ir a terminarla. Me dijo que, ¿cómo se llama? Pues bueno, le perdí la pista cuando, pues prácticamente salimos de la facultad, pero de vez en cuando me lo he topado y pues él estudió artes plásticas. Pero bueno, después de eso, pues yo empecé en esta onda del anime, del manga, del cómic, cuando Ok. en aquella época era muy de ahorita yo creo que ya es algo como actual o de moda, pero en aquel momento era una época de discriminación horrible. Me tocó esa parte. Pero bueno, era un nicho muy pequeño, ¿no? Esos temas de los otakus y de los comiqueros. Si Sí, los otakus eran pequeños, el hecho de los grupos de cómics eran aún más ajá. pequeños y reducidos. Ahí fue donde yo conocí en una de esas convenciones al maestro José Luis Durán, que fue uno de los primeros que hizo El Hombre Araña aquí en México, o sea, Ok. con una editorial, no recuerdo cuál, pero creo que era Ajá. el Universal el que publicaba en aquella época. Sí, Y sí. pues él se llegó a un acuerdo, creo que con Marvel, de que México hiciera unos cuantos cómics y él fue el ilustrador elegido. Y como tal, pues yo lo conocí. Ya también lo había visto en un programa del Estado de México que se llama El Personaje del Barrio, que salía en TV Mexiquense. Y yo decía, yo lo vi cuando iba en la secundaria y dije, me gustaría conocer a una persona así para aprender. Y Ahora, lo conocí y pues bueno, él ya como tal, ya en la prepa lo conocí, iba los fines de semana con él. Cuando termino yo la prepa, yo decido querer estudiar diseño gráfico, pero no entré, así que me puse a trabajar de todo y para ahorrar, para poder estudiar. Y los fines de semana iba precisamente con el maestro Durán a aprender un poco de dibujo de cómic, porque mi noción en aquel momento era hacer cómics, ok. era hacer Yo creo que a y pues muchos, bueno, es lo que le... Sí, ¿verdad? Sí, es sí, que yo creo que a el muchos cómic, de niños les llamaba la atención el tema del cómic y la intención de dibujar superhéroes y cosas así. Pienso que hay muchos artistas que he conocido, me han platicado sobre esa situación y tenían como que esa misma intención. Y bueno, pues al final, pues el camino nos va llevando por derroteros diferentes, pero bueno, hago una pausa sobre la historia que me estás contando por ejemplo, lo que comentaste hace un rato sobre el tema de la gente que le gustaba mucho bueno, a los que les llamaban otakus y todo esto, como anteriormente era una situación que no les, que a la gente, o sea, como que hasta había cierta discriminación, ¿no? Hacia personas que gustaban por este tipo de arte, por decirlo así. Y por otro lado, ahora en la actualidad ya es completamente diferente, ¿no? Ya hay eventos muy, muy grandes, hasta gente que hace cosplay, se llama, que se disfrazan y todo este tipo. Pero bueno, ahora sí que retomando el hilo de tu conversación, por ejemplo, ¿a ti tuviste alguna mala experiencia al tú apegarte demasiado a esta línea? Digo, en la el secundaria, cómic, en la preparatoria o cuestiones así. una mala experiencia. Créeme que no. Realmente siempre fui un rechazado social, porque Ok, como tal, sí, en ese sentido, siempre fui hasta cierto punto tímido, hasta cierto punto, pero extrovertido, ¿no? O sea, siempre me manejé en esas dos partes, o sea, sí me hablaba con las personas, pero sí trataba de enfocarme en la parte del dibujo. Siempre practicaba, o sea, el hecho era que siempre practicar y siempre tratar de mejorar, pero no tenía como tal una dirección, o sea, simplemente el hecho de dibujar por inercia, o sea, por la observación, por tratar
de hacer eso por una forma empírica, más allá de, ni siquiera conocía los libros o conceptos básicos para poder hacer bien un dibujo, simplemente lo hacía de forma empírica y de forma como normalmente los hacen los ilustradores o las personas que van iniciando dentro de este medio. Y así me pasé muchos años, tratando de aprender, de, ya sabes, ¿no? Encontrar el realismo, encontrar eso. Yo siempre, siempre tuve presente unas palabras que una vez mi papá me dijo. Un dibujante no se hace, nace. Así él me dijo, porque él también tenía un primo que dibujaba. Y él decía que nacías con esa super habilidad de dioses, ¿no? Y yo le dije, no es cierto, o sea, eso no es verdad. También se puede hacer, se puede forjar. O sea, yo me aferré a esa idea y por eso empecé a practicar día y noche, tratando de poder encontrar de alguna forma ese realismo que yo veía que hacían los demás. En este caso, mi tío primero, después mi compañero Carlos. Así, y pues bueno, el rechazo social que existió, pues bueno, sí, desde muy niño, casi como me dedicaba mucho a esto del dibujo, o era muy tímido, no salía a jugar o no compartía mucho tiempo con los demás niños, a lo cual pues casi no me juntaba. Y cuando me empecé a juntar con los demás, yo me di cuenta que, ¿cómo se llama?, una situación social empezaba a suceder. Cuando uno es niño, acá a lo mejor sucede en varias comunidades. Yo soy de San Mateo Tlaxchilpan, a 9 de Juárez, mejor conocido como Tierra Colorada o Mbajoma, en Mazahua. Prácticamente se empiezan a reunir, juegan canicas, juegan las escondidas, tazos o fútbol. Siendo el fútbol el paso a la secundaria, por así decirlo. Y ahí es donde me doy cuenta que los niños empezaban a juntar con los chavos grandes, y estos chavos grandes pues ya traían como unos vicios, en este caso como el alcohol o como otras ondas, y eso ya no me gustó. O sea, yo cuando empecé a juntarme con los demás, empezaba a salir, me hablaba chido con todos, salíamos a jugar y jugábamos fútbol, pero llegó un momento donde empezaba a ver que se empezaban a integrar con estos chavos más grandes y por convivir, porque no era porque te gustara, se iban hacia estos vicios que, pues bueno, a mí no me gustaban en ese momento. Y decía, es que yo no quiero eso, yo no me gusta, y decidí no integrarme como tal. Y pues bueno, fui de alguna forma socialmente en mi comunidad juvenil, fui rechazado. Y incluso como no me juntaba casi con nadie, se llegó a pensar que yo era homosexual, que estaba loquito, y como yo jugaba solo, bueno, no tiene nada que ver con eso de la homosexualidad, sino más bien, como estaba solo, o no me veían ya cuando entras a la secundaria, como buscan que tengas novia o cosas así, yo siempre estaba solo dibujando y haciendo actividades, no había como tal pues no había ese interés de por medio, y es como, pues bueno, de alguna forma recibí bullying, pero nunca ¿cómo se llama? Nunca me importó, o sea, decirlo, o sea, nunca fue físico primero, o sea, el bullying era más como de espaldas, ¿no? Decían cosas de mí o se hacían cosas de mí, pero nunca hicieron físico nada, simple y sencillamente se decían, pero yo tampoco me enteré hasta recientemente, que llegué a platicar con gente de mi generación cuando decía, oye, creíamos que eras así, oye, creíamos que, ¿qué onda? Y esa situación social que está presente desde muy jóvenes, no me pegó porque yo tenía una meta clara de dibujar, o sea, de pintar, bueno, en ese momento era dibujar nada más, de hacer cómics, y precisamente por lo mismo de que estaba solo y jugaba solo, empezaba a hacer, ¿cómo se llama? Empezaba a hacer ideas en mi cabeza, creaba series en mi cabeza, creaba números, o historias, esa es la pregunta. Recuerdo mucho que caminaba alrededor de un jardín de la casa que teníamos antes y daba vueltas todo el día caminando y hablando yo solo. Y así desde muy chiquito hasta más o menos en la secundaria todavía llegué a hacer eso.
Y ya cuando entré a la prepa y decidí hacer cómics fue precisamente por eso, porque yo quería contar historias, yo quería contar esas historias que tenía en mi cabeza, quería compartirlas, pero ahí había otro problema, porque estaban aquí, pero no estaban escritas, así que empezaba a escribirlas, empezaba empecé a buscar este tema con el maestro Durán, y pues bueno, te digo, de esa fue la forma empírica. Pues ya el maestro Durán de alguna forma ya me empezó a enseñar las bases anatómicas, de perspectiva, forma, punto y línea, para poder de alguna manera situar toda esa práctica que él en algún momento me dijo, es que tú ya tienes unos cimientos muy sólidos, se nota que has practicado mucho. El problema es que no tienes una dirección y necesitas conocer la teoría básica para empezar a situar todo eso que ya, ese conocimiento que ya estás empezando a dominar. O sea, ya tienes una línea firme. Ahora es cuestión de pulirlo, o sea, necesitas pulir tus habilidades. Y pues prácticamente eso fue. Llegaste, digamos, después de todas las clases que a lo mejor asististe con el profesor Durán, ¿llegaste a concretar alguna de las ideas que tú tenías pensadas, por ejemplo, de estas historias que imaginaste? ¿Llegaste a concretar alguna y decir, generé a lo mejor tal personaje, a lo mejor nunca lo publicaste, o a lo mejor, no sé, muchas otras cuestiones, pero sí llegaste a concretar varias de tus ideas? Sí, efectivamente llegué a concretizar por lo menos de 3 historias básicas, las llegué a hacer en cómic. O sea, todo, tengo ahí los machotes, o bueno, tengo ahí los bocetos, o los cuadros, los planos. Ahí los tengo guardaditos. Y sí, son los que yo concreticé. Y ya una vez cuando entré a la facultad, ahí fue cuando fui a una convención, de la Mole, allá en la Ciudad de México. Y es de cómics, ¿no? También son de manga y anime, pero es más de cómics. Y fueron muchos ilustradores, también fueron muchos historietistas y gente de la industria, ¿no? Y dije, los llevé y se los mostré. Y pues me dijeron, bueno, vas muy bien, pero estás mal en esto, ¿no? Vas muy chido en esto, pero te falta esto. Y fue así como que, wow, al principio, ya sabes, ¿no? A lo mejor como tú tienes un sueño, una esperanza, unas ganas de hacer las cosas, no te imaginas cómo son o cómo puede ser la industria. Y ya me hablaron, y incluso me hablaron de forma bonita, por así decirlo, ¿no? Me dijeron, oye, está chido, vas bien, pero te hace falta esto, te hace falta el otro. O sea, porque y eran personas que, no manches, que ya después los investigué, porque dije, no, sí son gente ya con recorrido grande. Y fuertes y poderosos, y incluso eran eran mexicanos, pero trabajaban para Marvel en Estados Unidos, ¿no? Ok, ya estaban pesados, ¿no? Como tal. No, sí, ya era como chido. Recuerdo que hablé con un editor, y un editor sí me dijo algo muy interesante. Él decía que mi historia tenía como ciertos matices de manga, es decir, que ya estaba como transculturalizado, o de alguna forma ya estaba como invadido de esta cultura nipona. Okay. En ese sentido lo entiendo, porque también el nicho del cómic es muy receloso en el sentido de, ahorita ya no, ahorita ya hay diferentes estilos, formas y todo, pero en aquella época todavía el cómic como tal se respetaba o se dividía. ¿Sabes qué? Define manga, define cómic, y define historieta, o define bande dessinée, o fumeto, o define ilustración, ¿no? O sea, una cosa con cada cual, y debes de mantener un estilo. Eso era muy arraigado en aquella época. Ahorita ya no, ahorita porque ya han salido nuevas tendencias o nuevos creadores o así, pues ya eso ya les vale chetos, ¿no? Pero en aquella época era muy mal visto que combinaras el cómic y el manga, si como tal, ¿no? O sea, porque también se volvía una institución el hecho de hacer o si haces cómic, si haces manga. Pero bueno, o sea, son esos pequeños detalles que sí diría en cuanto al trabajo como tal. Pero bueno, lo que pude sacar de ahí es ver como tal un panorama. Si con mi tío Carmelo, que es mi primer mentor, fue observar y ver cómo aprender a observar. Con el maestro Durán, que fue mi segundo mentor, era conocer las bases. Con Carlos era saber
saber qué es competir y con alguien que ya es sumamente reconocido como uno de los artistas emergentes del Estado de México, joven, pero ya bien, ¿no? Y con todos estos ilustradores que vi, saber que existe un mar de posibilidades, de estilos, de formas, colores, de todo. No se trata de una competencia, sino se trata de un aprendizaje. Pues fue como empecé ya realmente a atarme bien los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? Quiero ser un ilustrador, quiero hacer cómic, quiero representar las historias, quiero hacer esto, quiero crear, mostrar historias. Ese fue el primer paso y como tal, ya fue como dentro de la carrera, que bueno, yo estudié diseño gráfico, precisamente porque quería pasar esa parte de lo análogo, no a lo digital, ¿no? Poder hacer usar los programas de diseño para poder hacer esos cómics que tanto decía, pero ahí fue otra disciplina que conocí, que me abrió los prospectos. Eso sí, el diseño gráfico te enseña las bases de la ilustración para representar imágenes, más en cambio no te enseña a hacer cómic como tal, no te enseña a ser ilustrador como tal. Eso es algo que tú vas desarrollando conforme vas conociendo la carrera y te vas especializando. Por eso pues, yo me fui metiendo más en la parte, en el área y el parte de la ilustración, en el área y la parte de la representación visual, y no tanto en la parte editorial. Sin embargo, pues sí conocí los aspectos básicos de la editorial, del diseño de marca, de la publicidad, de todo eso que engloba el diseño gráfico. Pero yo me fui más hacia el otro lado del ilustrador, del arte conceptual. Y pues bueno, eso fue prácticamente, así fue como surge como tal el Cristian ilustrador, el Cristian que empezó con esta onda de ilustrar, y justo ahí surge yo veía que nos empezaban a traer conferencias o ponencias de muralistas, ¿no? De esta nueva onda de artistas urbanos que están saliendo, que no sabría cómo definirlos, si como artistas urbanos o muralistas, pero ya la mayoría de ellos ya eran diseñadores en aquella época. Y por ejemplo, yo vi mucho Sanner, Segerwan, yo los veía y decía, yo quisiera ser como ellos, ¿no? Quisiera estar así en un edificio de 30 metros, ahí rifándome, haciendo una imagen, una representación, un mural en aquel momento. Claro. Y pues bueno, yo hice mi primer mural en la escuela, o sea, justamente ahí, porque pues en la escuela donde yo estaba no había murales, y yo lo gestioné, lo hice un boceto, me dijeron que lo asesorara con un maestro, un mural que pues, en 15 días rápido está, pero en 3 días, me tomó casi un año en gestión en la escuela, porque pues era el primero. Ajá. Pues un maestro que me decía, no, hazlo así, no, que esto y lo otro, y pues siempre fui aprendiendo algunas bases de muralismo, fui aprendiendo, obvio, todo esto es autogestivo, ¿no? Esto es autodidacta y no autogestivo, pero no autodidacta, y es así como hago este primer mural, no tanto, sino que también tengo una filosofía de antes de hacer algo, aprende, hazlo en tu casa, y me acuerdo que en aquella época me metí a trabajar con un decorador de iglesias. Ok. Durante esa época, él, ya sabes, el que pone oro y también hace murales, ¿no? Hace murales religiosos. Okay. Y me acuerdo que me dijo, oye, tú sabes dibujar, sabes hacer esto, pues ven, aprende conmigo. Y dije, oye, yo le pedí chamba también, digo, oye, yo también quisiera aprender. Y me dijo que sí, ya fuimos a aprender un poco de eso. Y me acuerdo que yo le hice unos, ¿cómo se llama? Dimensioné y boceté unos murales que él hizo. Él no es ahí es donde me doy cuenta que a veces hay personas, también él era muy empírico, de los que saben pintar pero no saben dibujar. Él no sabía dibujar, pero sabía pintar. Sí, para así decirlo, sabía pintar, meter colores, meter esas cosas, pero no tenía la disciplina ni la paciencia para poder dibujar. Y me di cuenta porque pues todo el pueblo, porque estoy hablando de una persona del pueblo, lo reconoce como pintor, pero todo el pueblo sabe que sus pinturas son desproporcionalmente hablando, pero pues ya su estilo, ¿no? Ok. Al fin y al cabo, si buscas
ya sabes, ¿no? En el pueblo buscan un realismo, pero les dan algo abstracto, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. y a no ser que sea Jesús o la Virgen, ¿no? O Ok, Dios, que ahí sí lo claro. tienen que hacer lo más realista posible. Y yo me acuerdo que él tiene muchos vicios que el maestro Durán me había platicado acerca del dibujo y desproporciones que eran evidentes, eran sumamente evidentes. Ok. Pero pues bueno, con él de cierta forma aprendí a dimensionar y a proporcionar en una pared. Ahí conocí lo que es saber realmente proporcionar, porque yo proporcionaba a partir de las reglas de las figuras geométricas, pero yo me di cuenta que estas reglas rompía un poco por la parte de la dimensión, ¿no? Tú dibujas en una hojabón, a lo más grande una cartulina o un cuadro, pero cuando ya dibujas en un muro de 2x2, de 4x4, ya cambia, ¿no? Ya te gana la dimensión. Empiezas a Sí, hacer y te desesperas, llegas a un momento donde te desesperas porque dices tú ya llevas un orgullo porque hay que saber decir que cuando llevas una constancia, una disciplina de aprender años, resulta ser que un nuevo reto llega a ti, pero tienes que hacerlo bien a la primera y resulta ser que no puedes precisamente porque nunca habías dimensionado, valga la redundancia, la dimensión que existe dentro de lo que es hacer un mural. Y era un mural de 3 metros por 2 de alto, o sea, era chiquito, me acuerdo, ese mural. Bueno, pero también era hacer una réplica de una obra ya existente. Me acuerdo que era el dedo en la llaga, no me acuerdo, era una pintura donde Cristo está mostrando, ¿cómo se llama? Cristo está mostrando este, el, ¿cómo se llama? Más su bien su herida. herida su herida, y hay varios ahí alrededor viéndola. Ah, Esa sí. era la pintura que hice, me quedó bien rara, bien extraña, pero la dimensioné y la proporcioné. Se me tomó como 2, 3 días proporcionarla. Y después ya él llegó y medio la proporcionó un poquito más y ya la dibujó, ya la pintó. Y ahí fue donde me di cuenta de que es muy distinto cuando alguien lo sabe bocetar a saber pintar, porque después yo vi que, o sea, vi sus pinturas, las otras que tenía ahí dentro de la iglesia, estaban Ajá. raras, estaban desproporcionadas, y vi las que yo le proporcioné, porque las Ajá. pintó, y se veían bien, incluso él me decía, es que tú dibujas como tal maestro, tú dibujas como tal maestro, y yo, pues sí, ¿no? Así decía, y él me decía, no, pero es que... Y ya después, ya con el tiempo entendí que, porque vi mucho de sus pinturas, de sus imágenes que él hacía, y me di cuenta de eso, me di cuenta que realmente como tal, él sabía pintar, él sabía, o sea, era hasta cierto punto paisajista, pero Ah, no ok. sabía proporcionar, no sabía dimensionar, no sabía ¿cómo se llama? Sabía meter colores, no sabía de anatomía humana, o sea, y es normal cuando uno lo hace empíricamente, es entendible, pero sí me di Sí. cuenta, y él nunca le gustó dibujar, y en algún momento el maestro Durán me llegó a comentar que el dibujo hay que primero saber dibujar para después pintar, y hay quienes se saltan todo el proceso, pero pues ya con el tiempo pues ya van aprendiendo. Sin embargo, Van, eso van me ayudó para mejorando, hacer ¿no? ese primer mural. Exactamente. Ese primer mural en la escuela ya lo pude dimensionar y me acuerdo que la escuela todavía lo cuadriculé. Y digo, pues bueno, voy a hacerlo así porque ya sé que la dimensionalidad no me ayuda. Y así empecé como tal a dimensionar o entender esta parte del boceto, la dimensionalidad y después el color. O sea, ya empecé como a generar unos pasos a seguir para poder llevar a cabo un mural o llevar a cabo una proporción. Oh, Ahí es vaya. donde donde nace Cristian muralista, ¿no? Ahí es donde empieza esta parte de hacer mural, donde surge. Posteriormente empecé a hacer ya murales con mis compañeros de Tlalvino, que eran murales ya más con una índole de resistencia, con un discurso social más aterrizado, pero en mi caso es el rescate a los pueblos originarios, los costumbres y tradiciones de un punto de vista espiritual. Y pues bueno, después de eso, pues ya viene esta parte del Christian, que artista conceptual o concept art, diseño de personajes para videojuegos, porque bueno, yo durante todo este proceso yo siempre diseñaba personajes,
Y pues en una ocasión me llegó una convocatoria para trabajar en una agencia de videojuegos móviles y postulé y quedé. Ya me fui a la Ciudad de México y ahí aprendí todo lo que conlleva el concept art de manera empírica, porque pues bueno, ya ahí ya era el artista, ¿no? Que hacía el diseño de personajes. Ya tenía todo esto del Photoshop, del Illustrator, todo ello, y ya me fui metiendo más en el arte y la onda de los videojuegos. Y me empecé a adentrar más y saber qué tan importante es diseñar un personaje para para un cierto tipo de público que va dirigido a un juego en específico. En eso puedo decir que me fue muy bien, y como ilustrador empecé a hacer también cuento infantil, y ahí es donde entra un punto importante. Dentro de del diseño de personajes para videojuegos, o uno de los juegos que hicimos, entra que se necesitaba hacer cómic. Ahí hice cómic. Ya hice cómic y dentro de un videojuego. Ok. Como tal, y dije, bueno, pues ya supe que era hacer cómics desde mi autoría y todo eso. Y pues los personajes yo los diseñé, yo los creé, las historias pues los hicieron mis compañeros, pero pues los cómics yo los creé. Y fue como mi primer entrada en cómic, el cuento o cómic infantil que hice, tiene que ver con la cultura de mi comunidad y con todo el discurso social que conlleva hacer un cómic cultural o la finalidad que se busca. Ya se empezó como a unificar todo esto. Así es como nace todo esto y ya tenemos otra parte. Dime. Volviendo un poquito al tema, por ejemplo, cuando estabas en la facultad y empezaste con los murales, en ese momento tú ya tenías así como la intención de encaminarte también a trabajar más murales, o para ti en ese momento solamente fue como un experimento momentáneo. Fue un reto primero, porque siempre dibujaba en blog y buscaba mejorar de alguna forma. Tenía esas ganas de hacer cosas más y al principio fue un reto. Realmente como tal, mi razón de ser como profesionista y como humano, es dignificar, resaltar, enaltecer, de alguna forma preservar la identidad cultural de mi comunidad y de otras comunidades que así lo requieran, que no tengan como tal un artista o alguien, un agente cultural que pueda hacer eso. Y yo me di cuenta precisamente de ello porque mi comunidad es una comunidad madre, Mazahua Tomí. Lamentablemente en mi comunidad no hay como tal cronistas, o no los subo hasta apenas ahorita. Estas generaciones nuevas están surgiendo. Yo puedo decir que soy el segundo artista de mi comunidad que va saliendo. Que empieza ya a formar o a hacer conceptos. Mi pueblo, pues como tal, tuvo una desindianización completa en costumbres y tradiciones, y han perdido como tal la identidad que los hace, la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahí está, los costumbres y las tradiciones ahí están, ahí se hacen. Lamentablemente no saben el razón de ser. Ya se murieron los viejitos que sabían las costumbres y tradiciones puras, y solamente están aquellos que les preguntaron y lo vivieron. Y pues estamos viviendo una etapa de reconciliación, por así decirlo, y de reintegración de nuestra identidad comunitaria, para poder reintegrar nuestra identidad, que también tiene que ver mucho con una serie de problemas que se están viviendo socialmente aquí en mi pueblo, para así decirlo, como el hecho de que existe un basurero detrás del cerro, la llegada del Tren México-Toluca, la descentralización de las comunidades que están allá en la Ciudad de México y que están llegando acá, en los fraccionamientos que hay alrededor, que se están generando una serie de problemáticas en cuanto a seguridad. Todo eso ha mermado a la comunidad. Y pues bueno, también el incremento y la llegada del narcotráfico, son temas sociales que hasta cierto punto mi comunidad no pensó tenerla.
no pensó Okay. tener la crisis que se suscitó por el COVID. Afectó mucho porque mi pueblo antes era una comunidad de canteros y posteriormente se volvió de pirotécnicos. Cuando viene el COVID o cuando viene la pandemia, pues todo este flujo de empleo se pierde porque pues, todos están en casa. Y la pirotecnia fue muy afectada y se debilitó demasiado, y eso fue lo que provocó hasta cierto punto que se suscitaran esta clase de problemáticas sociales o que aumentaran. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Todo eso, esa es la razón social realmente como tal que yo tengo por hacer murales, o que yo tenía incluso dentro de la escuela. Cuando me doy cuenta que mi escuela no tiene como tal una identidad, sí tiene identidad institucional, pero no tenía una identidad juvenil, no tenía una forma, una razón de ser juvenil o de alguna forma hecha por alumnos, pues puedo decir que fui como uno de los primeros alumnos en hacer un mural. De hecho, aún sigue ahí, está dentro de una sala ¿cómo se llama? De cómputo, pero a raíz de eso como que agarraron empezaron a hacer murales. Ya está súper tapizado de murales, pero ese primer mural ahí está. Ok, ese es el mural con el que arrancaron toda la serie de murales que están ahorita actualmente en tu escuela. Y de alguna manera, por ejemplo, en tu escuela, esto o el tema de los murales, o sea, tú estudiaste, me comentas que diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera ha influido el ahora, o has platicado, no sé si hayas platicado o no con algunos profesores o compañeros, de qué manera ha influido ahora el tema de los murales para, no sé, para la nueva educación, podríamos decirlo así? Si ahora en la escuela donde tú empezaste con un mural, si ahora no sé si los mismos profesores ahora como que también encaminen a los estudiantes hacia esa dirección, o simplemente lo vean como parte de artistas que vienen de manera ajena, o como una experimentación social con los mismos alumnos, o no sé, ¿tú cómo lo percibes, por ejemplo, esa parte en tu escuela? Ok. En el mundo del diseño como tal, es solamente un medio más para representar mensaje, ya sea si este mensaje como tal va dentro de de una campaña publicitaria, va dentro de una muestra de información infográfica, va dentro de una razón de ser. En este sentido, obviamente se deja un poco de lado la orientación artística como tal que generó la tendencia o que generó el movimiento muralista, y se apega más a estas condiciones editoriales, porque sí, hay que saber decir, compositivas que existen dentro de la representación de imagen. La mayoría ¿cómo se llama?, de este tipo de arte está muy influenciado del tipo de diseño que existe editorialmente hablando, ese en cuento infantil, diseño de, ¿cómo se llama?, cómic, libros, y influenciado por también la cultura ya sea popular o la cultura actual. El diseño sí tiene que ver mucho con ciertas influencias o influencias como puede ser el caso del diseño europeo, como tal, que es más limpio, más ordenado, más que tiene que ver ya con estas ondas del Bauhaus, del minimalismo, con estas tendencias. El simple hecho, por ejemplo, para el diseño editorial, la ilustración o la imagen es un acompañamiento del texto, y el texto es un acompañamiento de la imagen, y como tal hacen, envía la información al receptor de manera correcta y ordenada. Esa es la función principal de una imagen dentro de un editorial. Toma esas bases hacia hacer dentro del muralismo, Okay. o dentro del arte urbano, que es prácticamente en las calles, y es enviar ese tipo de mensaje. Por eso a veces también es interesante ver cómo va evolucionando y cómo se va integrando el concepto de muralismo, que en su momento era como comunicar un mensaje
el mensaje del muralismo me parece que en sus épocas, en sus primeros años de de elaboración como tal, fue la reconstrucción del imaginario, el imaginario mexicano, tanto nacionalista como como histórico, de alguna manera, porque pues, a los muralistas les tocó ese periodo de reconstrucción, cosa que ya no existe actualmente. O sea, actualmente estamos viviendo una etapa de transformación completamente diferente a aquella época. Y Claro. como tal tuvo que evolucionar y tuvo que adaptarse. Es entendible que como fue de la mano de artistas plásticos, artistas visuales o pintores consagrados, porque eso es verdad. El movimiento muralista estuvo súper padre, cómo se generó ¿cómo se llama? Cómo se generaron todos estos movimientos o gremios que existieron acerca del muralismo, porque fue una época también donde surgen estos movimientos del obrero, todos estos sindicatos, esa es la palabra, que fueron saliendo o fueron haciendo, y pues bueno, va de acuerdo a su historia. Lamentablemente en la actualidad se va acoplando, se va dando y va evolucionando. Y pues, por ejemplo, ahorita que me estás hablando de cómo yo lo percibo a partir de los muralistas o ilustradores como tal que existen en la actualidad, yo te puedo decir que surge a partir de hay una evolución o un claro entendimiento a los conceptos básicos editoriales, a los conceptos básicos del diseño de representación de imagen. Y pues bueno, también dentro de eso entran los vicios de un diseñador. Entonces, diseñador, ¿a qué me refiero con esto? Y eso creo que va de la mano también con el hecho o el discurso que tienen algunos artistas o algunos diseñadores o algunos muralistas de volver su persona parte de una marca o parte de una imagen, y donde ya tiene más peso el nombre o el personaje que crean todos estos ¿cómo se llama? Todos sus compañeros, colegas, que el mismo mural que a veces conlleva, ¿no? Que Claro. bueno, a veces, eso es la otra parte. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela también te enseñan esa parte de lo bonito, lo visual, lo admirable, como endiosar a los artistas de alguna forma y no de hacer una crítica a su trabajo. De no ver bueno, estás haciendo una campaña publicitaria, estás haciendo una campaña, o sea, se va más direccionado hacia el marketing y el marketeo o consumismo, por así decirlo. Ok. Generar mensajes hasta cierto punto sociales interesantes o que realmente puedan apoyar y de alguna forma enriquecer a la comunidad o a la sociedad. Bueno, eso hay un detalle ahí muy grande, por ejemplo, entre la gente que se dedica al tema del mural, y lo digo incluso yo porque, por ejemplo, dependiendo a lo mejor de quién hace un encargo sobre algún trabajo, a lo mejor terminas pintando algo en alguna pared que simplemente es decorativo, que obviamente pues no tiene un mensaje, sino más que nada algo que va a servir para decorar. Y hay una gran diferencia a otro de los murales, por ejemplo, que he realizado en los que trabajas ya un tema específico. Hay un mural que hice hace unas cuantas semanas que tienen que ver con alfareros, donde tratas como de rescatar esa situación en la que se encuentran, sobre el valor que tiene el trabajo que están haciendo, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente yo entiendo y son dos puntos bien diferentes, pero hay algo que ocurre en mucha gente que se está dedicando a todo esto, que dicen, bueno, pues yo realmente no tanto es porque haya un mensaje, sino porque se vea bonito, ¿no? Que exactamente, entra dentro de, porque igual la misma sociedad te lo exige, la misma sociedad te impone las necesidades, porque al fin y al cabo tú trabajas para la sociedad. Entonces es un camino. Tú como creativo, como creador o como agente cultural, sabes, tienes la teoría. Aquí el punto es saber cómo mediar ambas partes, saber cómo decir, bueno, sí, pero no. En algún momento, eso recientemente dio,
Cuando eso pasa cuando uno no sabe trabajar en comunidad, cuando uno solamente está a la expectativa de que llegue y una marca ¿cómo se llama? O no, ni siquiera una marca, más bien una agencia publicitaria solicite tus servicios para poder hacer un mural, porque va de acuerdo a una campaña, ¿no? Y mucho Claro. de tipo de representación, tipo de muralista o tipo de artista visual, eso es lo que busca. Uno, porque deja más. Dos, porque, pues como sea, es hasta cierto punto es tangible, porque es muy diferente trabajar a una marca como Coca-Cola que trabajarle como que tú le trabajes al señor de la carnicería del pueblo. Ah, claro, son cuestiones muy pues diferentes. es más tangible que son muy, muy distintas, muy parte, pero es ahí donde empieza toda esta onda, porque llega un momento donde hay quienes se dedican a cazar ese tipo de marcas, a chambear ese tipo de cosas, y pues bueno, se ganan el mundo social, se ganan el mundo el mundo consumista, y pues van creando este tipo de imágenes. Es ahí donde creo que hay esa disrupción, ¿no? Ese rompimiento donde dice un muralista, no, el muralismo no es eso, al fin y al cabo. No, eso no es muralista, porque estás representando algo de una marca, estás representando algo que no va, es solamente estético, es solamente y pues tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma sociedad así lo ha hecho, así lo ha sobrellevado por el tipo de sociedad que tenemos. Claro. Pero bueno, o sea, no. Justo hace unos días, perdón, justo hace algunos momentos acabo de ver una imagen en la que se publicaba un trabajo que hizo, por ejemplo, este artista urbano que se llama Duek, en el que, por ejemplo, representa a una chica que más que nada estaba enfocado a una marca precisamente que tenía que ver con Adidas, me parece. Y entonces, por ejemplo, la situación ahí es que todo se trabaja ya de manera más estética. No sé, realmente a veces a mí me causa ruido porque de repente uno tiende a ser a veces un poco cuadrado, pero yo me pregunto, o en lo personal te preguntaría a ti, ¿tú cómo vas encaminando esta situación? O sea, entre la situación social que de repente uno observa y la situación a lo mejor de generar un producto que también llame, porque al final como artistas pues nosotros tenemos que buscar un camino del cual vivir, ¿no? Entonces, mientras más estético sea tu trabajo, pues obviamente más llamativo es y también más gente, digamos, te conoce y quiere a lo mejor algún trabajo tuyo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas manejando esa situación entre el tema social y el tema estético que se tiene que reflejar en tus proyectos? Hay que tener una mentalidad crítica, hay que tener una mentalidad autocrítica, saber diferenciar la una y la otra, saber tomar las virtudes de cada una, lo mejor de cada una, y mezclarlo y apostarlo en lo mejor, o sea, tratar de llevarlo, ¿cómo se llama? De hacerlo mejor en ambas partes, para así decirlo. Yo no estoy peleado con el movimiento muralista, ni tampoco con esta forma de hacer es que ni siquiera hacer ¿cómo se llama? Hacer estos murales comerciales, para así decirlo, o ilustraciones de gran formato, o paredismo. Es que hay tantos conceptos que ya han diversificado, les han dicho. O sea, no tengo ningún problema en ninguno de ellos, simple y sencillamente es tomar lo mejor de todo y ver cómo te puede funcionar, cómo te puede apoyar, porque realmente como tal es como lo que te digo, ¿no? El libro La Lucha surge de manera editorial, porque salió porque toma lo mejor de la Biblia, por así decirlo. El libro de Mi Lucha, ¿no? El libro que publicó Hitler, por así decirlo. O sea, al fin y al cabo son dos libros, pero toman lo mejor de uno del otro, y pues bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era mandar un mensaje, al fin y al cabo, y es exactamente una situación
en este caso es saber tomar lo mejor de cada una de las partes y saberla diferenciar en el momento, saber entender el concepto, saber decir, bueno, cuando tú haces una imagen, una representación para una marca, tú lo haces de esta manera. También hay que tomar en cuenta que no se trata de venderte, por eso tú también tienes como artista, como creador, tienes tu discurso visual y tu discurso social, como dijiste, y también te hay que comer al fin y al cabo, pero si tienes muy bien, presente tus bases, tus objetivos, tus convicciones, tus valores, no creo que esto afecte en lo más mínimo. Al contrario, un punto de partida tanto a tu trabajo como al resto de tus trabajos que están en las comunidades, de alguna forma. A lo mejor no es el mismo valoramiento más allá de valorar de manera subjetiva, hacer recordar por completo lo que es la razón de ser tanto del muralismo, el que es la preservación de nuestra historia, de alguna manera, como así decirlo, que en su momento fueron para instituciones, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos eran los que lo pagaban. Claro. Los más cómodos actualmente, pues tú no vas a ponerte a pintar en una fachada de un local del pueblo, ¿cómo se llama? Con pintas o con ciertos pigmentos que sabes que hasta que son caros o de alguna forma tienen un proceso muchísimo mayor de búsqueda que hacerlo, ¿cómo se llama? Que hacerlo con pintura comercial. También hay que entenderlo, hay que saber diferenciarlo, hay que saber decir cuándo sí, cuándo no. En ese sentido, lamentablemente la mayoría vivimos realmente como tal, vivimos en una sociedad de inmediatez, para así decirlo, donde toda esta clase de valoración, de criterio, se queda a un lado por la inmediatez. ¿Por qué? Porque buscamos hacer las cosas rápido, lo más rápido, que se queda atrás el concepto, que se queda atrás la razón de ser, que se queda atrás ¿cómo se llama? Se queda atrás todo, porque al fin y al cabo nos volvemos una especie de fábrica productiva de imágenes. Incluso en los mismos muralistas se ha dicho, se valora más la velocidad, se valora más el realismo, se valora más la idea loca que uno tenga, y inclusive cuánto más rápido lo hagas, o bueno, cuánto más rápido en dónde estás, o sea, dentro del grupo actual, y es normal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos el resultado de una serie de factores que ha llevado la misma sociedad en la actualidad a que seamos así. Eso está cambiando, eso sí es un hecho y lo puedo decir, está cambiando, porque al fin y al cabo, pues, la misma sociedad tiende a valorar la inmediatez, tiende a valorarlo y lo encapsula en un producto pasajero, en un producto, y lo mismo lo hemos visto con, para todos lo más importante es el día de la foto, el día de la inauguración, pero pues mientras tanto nos dejan parados, ¿no? Nos dejan parados en ahí está el material, y yo como incluso dentro de las mismas instituciones tienen ese discurso extraño, raro, de yo como institución vengo a ustedes jóvenes a darles ¿cómo se llama? A sacarlos de los vicios de las drogas y que hagan ese graffiti y lo conviertan en una expresión visual para la sociedad que sea aceptada por todos. Un discurso raro, extraño, que también es interesante que también nosotros tengamos que entender de alguna forma, porque también nosotros no hemos sabido cómo dirigirnos a ese tipo de instituciones, no hemos sabido por qué, porque existe el concepto existe ese concepto o esa idea de un artista que trabaja por el amor del arte, el artista que trabaja por
por meramente capricho, el artista que solamente anda buscando tales cosas, o el artista desvivido o desnaturalizado con la realidad. O sea, vaya, son artistas que están aislados de su mundo y resulta ser que estamos a adaptarlos a la sociedad. Como tal, ¿no? Esos conceptos los tienen muy bien, curiosamente los tienen muy bien valorados las instituciones, lo tienen muy bien valorado la sociedad como tal, pero pues no es así. No es así. ¿Por qué? Porque pues meramente, y nosotros mismos lo hemos hecho llegar a ser así, saber así, que somos una especie de rockstars, por así decirlo, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Porque pues las mismas redes sociales o el mismo, ¿cómo se llama? La misma, el mismo, en mi caso el diseño así lo llegó a saber. O sea, porque yo me acuerdo que cuando nosotros entramos, todos empezaron a decir, no, pues yo soy tal, y así. Pasan los primeros conferencistas, y en este caso los ilustradores, todos tienen un apodo, todos tienen ¿cómo se llama? Un seudónimo. Sí, claro. Un seudónimo como tal, y entonces todos empiezan a poner seudónimos en la escuela, ¿no? Alguien ya llegaba con su apodo y decía, yo desde la primaria me decían el Takanachi. Y díganme Takanachi, ¿no? Porque no me gusta mi nombre y yo soy el Takanachi. Pero empiezan a llegar más de esta onda y ya todos empiezan a esa clase de ponerse ese tipo de seudónimos, y está bien, no está mal. Lo importante es empezar a entender, pues bueno, es ahí donde entra lo que uno dice de, bueno, ¿cómo saber venderse? ¿Cómo saber darse a conocer? Y mi generación o nuestra generación fue muy consumista, fue muy de, guay, yo quiero ser ese rockstar, yo quiero ser ese artista visual, y puedo decir que mucho de la banda tenía esa idea o noción de buscar o direccionarse hacia la producción visual, no hacia un discurso, no hacia una filosofía, no hacia algo más que le aporte a la sociedad, así decirlo, sino más bien hacia mírenme, yo hago esto y páguenme. Sí, creo que mucha gente ha estado trabajando de esa manera, ¿no? O sea, más que nada como que a generar un producto en el que puedan ser visualmente, bueno, o sea, en el que puedan ser observados, ¿no? Y digan, oye, yo hago murales. Y entonces, bajo esa situación, por ejemplo, muchos artistas han como que ido creando, pues a lo mejor su figura, ¿no? Detrás de, pero bueno, ¿tú crees? O sea, yo me he dado cuenta que de alguna manera, pues el muralismo después de los grandes que en su tiempo pues pegaron y fueron muy reconocidos y todo eso, vino una época en la que el muralismo se vino, no por decir abajo, sino que simplemente como que hubo por ahí una ruptura de que pues de otros artistas en los que decían que el mural ya no era la manera de expresarse, y empezaron otras corrientes ahí, y llega un momento en el que otra vez el tema del mural vuelve a ser algo importante dentro de nuestro país. Se empiezan a generar muchos eventos, empiezan a traer, o bueno, a verse muchos artistas urbanos, muchos nuevos muralistas, muchos nuevos diseñadores que empiezan a trazar en las calles. Y aquí la situación es, ¿tú lo verías más como un tema de moda o como una nueva corriente que se está generando dentro del arte mexicano? Te voy a decir más bien como un tema social. Más como como una serie de problemáticas que se surgieron a lo largo de estos últimos 20 años, empezando con la guerra del narco, donde vemos esta imagen se nos aterriza toda esta idea o este bagaje de que el narco es malo, y como tal se aventan confrontaciones, y todos los días en México veíamos
carros bomba, vemos mucho este tipo tan evidentes tanto para México como para el mundo. Y pues bueno, entonces el siguiente plan fue de alguna forma embellecer a México culturalmente hablando. Y bueno, estamos hartos de toda esta guerra, de todos estos conflictos que no tienen solución enfrentándolo fuego con fuego, porque no existe de esta manera, y empiezan a apostar por por esta onda de mercantil, porque sí, no había efectivo y necesitamos irnos directamente al turismo. Surgen los pueblos mágicos como tales. Curiosamente, el primer pueblo mágico es Huasca de Ocampo, y todos empiezan, a partir de ese pueblo mágico, empiezan a sacar la idea de, de generar pueblos mágicos en ciertos puntos. Curiosamente, resulta ser que todos los pueblos mágicos son las cabezas municipales de los lugares. Realmente, y te das cuenta que ellos como tales empiezan a hacer porque Huasca de Ocampo como tal surge a partir de una serie de acontecimientos de lo que es homogeneizar un pueblo como tal, homogeneizar la intención o el discurso de un pueblo. Ese es el machote que sucede en los distintos pueblos mágicos, donde va a ver qué es lo que los pueblitos alrededor de las casas municipales tienen de cultura. Yo necesito eso, lo necesito en mi municipio, échenmelo todo. Ya tengo todo eso aquí en el municipio, solamente me hace falta una nueva infraestructura para que todas las casas se vean iguales, y necesito algo culturalmente hablando que lidere esto para poder sacar este tipo de financiamiento. Así es como surgen los primeros pueblos mágicos, y muchos de los pueblos mágicos que son pueblos mágicos ni siquiera son pueblos mágicos, solamente son una serie de iniciativas folclóricas que se han estandarizado. Okay. Y realmente los pueblos verdaderos son los pueblos originarios que a través de su imaginario espiritual, que para ellos va en concordancia con la naturaleza, que va en concordancia con sus creencias religiosas, con su lengua, con su vestimenta, con todo eso. Eso es lo que realmente deberían ser los pueblos mágicos. Lamentablemente, agarramos las palabras y los conceptos, agarramos las palabras y las volvemos imágenes, folclóricamente dicho, y así es como comienza esta parte. Necesitamos agentes culturales, agentes visuales que empiecen a enriquecer a campañas publicitarias dentro de estos pueblos mágicos. Entonces ya es cuando empieza a ver esta idea o esta nueva onda de hacer mural. Directamente la mayoría de los muralistas saben esto, saben y entienden este tipo de situación social, y es como resurge la idea o el enamoramiento hacia la cultura o hacia el imaginario, y volvemos a reconciliarnos con los artesanos, volvemos a reconciliarnos con los artistas, y creo que esto es una situación social que se vive y se repite en México cada 50 años. Cada 50 o 60 años. Ahorita estamos viviendo ese periodo de esplendor. En algún momento este periodo puede que cambie o puede que termine, y nos vuelvan a dar la espalda, socialmente hablando, y pues nos toque ser ya los abuelitos en algún momento. Por eso es importante también saber cómo se llama, saber venderse, ser multidisciplinario. Más ahorita por las cuestiones de las inteligencias artificiales, saber ser humano, tener un nuevo discurso que no sea tan, no digo comercial, no, lo comercial pues todo es comercial, sino más bien marketeo tampoco, porque existe el buen marketing y existe el mal marketing, que lamentablemente el discurso del marketing actual por eso está tan deficiente, porque realmente lo único que saben es vender imágenes, pero es deficiente porque no es repetitivo, solamente le cambian la taparrosca de Coca-Cola por la de Pepsi, cosas como esas, ¿no? Claro. Prácticamente es lo mismo, no ha evolucionado, ¿no? No ha habido un cambio, y por eso estamos justamente en la época de los refritos.
O sea, ahorita todo no ha habido como tal una innovación, sino simplemente es el recabar información, porque realmente el marketing lo que hace es, por eso existen tantos equipos de marketing tan extensos, recabar información. Lo más valioso ahorita es la información, porque teniendo información es como vas a saber cómo venderle a la gente. Claro, claro. Y dentro de esto, el muralismo simplemente es parte de esta nueva campaña social que existe por darle una mejor imagen a la situación social que de la que estamos viviendo y de la que todavía vamos arrastrando y de la que seguimos, porque pues no podemos tapar el sol con el dedo, pero sin embargo pues podemos tapar el sol con una pintura. Claro, ¿no? Lo que conversábamos, no sé si lo estábamos platicando la ocasión pasada del ejemplo que ocurrió en Pachuca, ¿no? Sobre este megamural que hicieron en una colonia. No, se me hace que, no, fue con otro muralista con el que teníamos esta conversación en el que se platicaba sobre estos megamurales como tratar de embellecer los espacios simplemente tratando de ocultar la verdadera problemática social, ¿no? Que existe detrás de, ¿no? Entonces, pues espero que no todo lo que se esté generando de esa manera, ¿no? Esperemos que las... Obviamente no. No todo. No generalizo, claro que no. ¿De qué manera ahorita lo estás encaminando, por ejemplo, a tu trabajo en lo personal, a los temas que tú tratas en los murales? Ok. Yo ya decidí tener una convicción y trabajar bajo esta convicción, que es que a través de mi pincelada pueda hacer la unión del cielo y la tierra. A partir de esa idea, ya empiezo a buscar como los elementos sencillos, los elementos espirituales. Al referirme a sencillos es de que me refiero al sentido común que existe en el pueblo, la forma en cómo se trabaja en la comunidad, cómo se genera el conocimiento, que generalmente es algo tranquilo, algo normal, o la mayoría de la gente que lo vive o está en su área de trabajo lo ve normal. Por ejemplo, recientemente platicando ya en Oaxaca, en la comunidad triqui de San Andrés Huichochitlán. Ok. Ay, perdón, no, San Andrés Huichochitlán, no, ay, perdón, se me fue la onda. ¿Cómo se llama? ¿De la comunidad triqui? Ajá, de la comunidad triqui. Allá en Chicahuaxtla, perdón. Es que lo confundo mucho San Andrés con San Andrés Chicahuaxtla. Ok. Me confundo un poco con otra comunidad otomí que es acá en el Estado de México. Ah, ok. Los dos se llaman San Andrés. Es en Chicahuaxtla, en Oaxaca. Estaba platicando con una persona y me decía justamente eso, un tema de que el trabajo es lo más sencillo posible, ¿no? No lo normal, lo que ellos normalmente ven y viven comúnmente. Uno como exterior cuando va a una comunidad o externa a la suya, le sorprende el paisaje, le sorprende la forma de vestimenta, le sorprende a cualquier detalle, hasta la misma naturaleza, que ellos lo ven muy común o muy normal porque lo viven todos los días, y uno externa lo ve diferente. Claro. Es ahí donde uno encuentra lo común, encuentra lo sencillo. A partir de eso, y ya trato de mezclarle estos conceptos o estas ideas o inclusive las historias que pues, nos puedan contar dentro de la comunidad, sin salirnos tanto del discurso social de la comunidad, sin distorsionarla tanto. Por ejemplo, tomando los elementos más importantes, los elementos más icónicos, y es como se genera una propuesta. Eso aunado después de la composición o si hay un boceto de por medio. Algo que sí puedo decir es en todo esto es que pues, sí hay que nutrirse de información, hay que entender, hay que preguntar, hay que tomarse el tiempo para darse cuenta cómo es la organización social y cómo son las costumbres y tradiciones y la razón de ser de esas costumbres y tradiciones. Y por eso, y ya sobre eso ya uno hace su composición. Obviamente también hay que tomar en cuenta todo esto que en algún momento te llegué a platicar sobre los conceptos o sobre sobre la dirección que ha tenido mi formación como creador. Tratar de
de dar un paso más, de un pasito más, de generar un, ¿cómo se llama? Una composición interesante, una composición, que genere al espectador, que genere al público, que genere a la familia una razón de ser, tomando estos elementos sencillos. Y pues bueno, es así como tratar de la palabra de unir el cielo y la tierra a través de la pincelada o a través de la imagen, en verdad cumpla ese objetivo. Obviamente, Ok. pues ya teniendo todo eso en cuenta y poniendo de antemano los elementos sociales que así lo requieren, pues ya vemos cómo vamos construyéndolo y llegar a un acuerdo. Sí, también un acuerdo con respeto, porque pues, justamente son tantos estos discursos de la palabra innovación o la palabra novedoso, generalmente no van mucho con estas ideas o estas palabras de conservar, de preservar, pero más bien no se trata de eso, sino que es algo que he aprendido con anterioridad acerca de algunas exposiciones o situaciones que he hecho, es de que las costumbres y las tradiciones tienden a evolucionar, a adaptarse a la misma sociedad. Obviamente la esencia pura ahí se mantiene. Sin embargo, hay que saber qué es lo que va a evolucionar, hay que entender qué es lo que va a hacer el cambio. Esas son las cosas que hay que irlas depurando, para así decirlo, y saber decir qué es lo que en verdad no se trata de cambiar, sino simplemente es llevar ese conocimiento a un medio de comunicación completamente diferente. Ok. Eso es no se trata de distorsionar, sino de transformar la costumbre y la tradición, o el arte y el oficio, en un medio de comunicación alterno, ya Ok. sea, ya sea actual. Esa es la diferencia de lo que uno busca con la preservación, que con lo que uno busca con la distorsión o lo novedoso. Y lo novedoso generalmente va de la mano con el tema de cómo lo vas a comunicar. O sea, y ahí sí, por ejemplo, ¿cómo lo voy a comunicar? El mural es el medio para comunicarlo. Y simplemente la costumbre y la tradición es la que se traspasa al mural. Más sin en cambio, no es al revés. No voy a usar ¿cómo se llama? No voy a usar no voy a usar las costumbres y tradiciones para comunicar para comunicar un mural, así decirlo. Claro, claro. O sea, simplemente el medio es digamos, Ese es el que cambia. ese es el único que cambia, ¿no? Pero la tradición y todo esto tiene que seguir, obviamente, siendo Sí, en su esencia, ¿no? Muy bien. exactamente. Y he visto, bueno, por ejemplo, dentro de todos los trabajos que últimamente has estado publicando en tu cuenta de TikTok, este, veo que trabajas mucho el tema de cartonería, le estás dando ahí un giro, muy interesante porque veo que, por ejemplo, empiezas a dejar ver la estructura de, de lo que es la cartonería. O sea, por ejemplo, no cubres ahorita toda la parte de los carrizos, ¿no? Que ocupas o esta estructura base. ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a todo este proyecto que tienes ahí y cómo se genera? Ok. Es el proyecto que estoy ahorita es Latidos de Cartón. Es un proyecto apadrinado actualmente por el FONCA. Ok, Bueno, me está ok. financiando soy becario del Jóvenes Creadores en este Órale. momento. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente como tal es volver a regresar a la historia, ¿no? Primero, como tal, pues la cartonería me la enseñó mi tío Carmelo, el que hacía pinturas o dibujaba. Este personaje como tal, este personaje mentor, por así decirlo, no me enseña, me dice, porque él enseñaba como anteriormente de forma empírica. Él nadie le enseñó, él aprendió de forma empírica, porque bueno, mi comunidad es una comunidad pirotécnica y aquí tenemos para así decirlo, las herramientas para hacer cartonería tradicional. Sin embargo, como a él nadie le enseñó de manera institucional o una escuela de artesanos, Ok. su
su primera y única filosofía que pude aprender de él es: toma todo lo que hay en el suelo, aprende, todo te sirve y a partir de ahí crea, a partir de ahí hazlo. Fue lo Muy único. bien. Y pues bueno, obviamente es papel y carrizo, ¿no? Porque nos metíamos a un concurso que era el concurso de los Judas de Taller Luis Nishizawa. Cada año hacíamos Judas, muñecos diferentes, pero cada vez más uno hacía cosas más conceptuales, más elaborativas. Yo empecé a observar diferentes técnicas, diferentes materiales y sobre todo dentro de la cartonería, diferentes tipos de artesanos, dentro que están los que hacen piñatas, las piñatas tradicionales, las calaveras, las catrinas, todo eso lo fui como mezclando. Ahora, latidos de cartón. Latidos de cartón empezó por un Judas que yo hice justamente para el concurso de los Judas en 2021, que abordaba el tema de los, ¿cómo se llaman estos? El tema de la pandemia, el tema de la pandemia empezó a tomarlo. Y empiezo a tener algunos. Le agradezco a Estefanía Fuentes, mi novia, quien me ha apoyado también en algunos conceptos y compartir información. Ella está estudiando artes plásticas y es en el tema de la tetradimensionalidad. Y me mostró más o menos cómo va la idea, cómo va el concepto de este nuevo enfoque artístico tetradimensional. Y yo quise abordar esa esencia en un Judas. A hacer un Judas muchísimo más más espacial, para así decirlo, pero me salí de la tradición, fue como que un cambio muy drástico y me dieron para atrás en el concurso, muy para atrás, o sea, muy, muy, muy para atrás. Pero al hacer eso, empecé a publicar eso en TikTok, pues generó toda esa sensación de un concepto, o ¿cómo se llama?, de algo distinto que llamó la atención. Y pues bueno, ese fue el proyecto con el que subí para el Fonca. Obviamente, ese ejemplo. El proyecto se llama Latidos de Cartón, una mirada a los artesanos de un bajo. Todo lo que he aprendido alrededor de mi identidad, de mi comunidad, lo que he investigado, lo que he hecho en murales, lo que he hecho en un discurso, en este discurso que yo llevo acerca de restaurar o de dignificar la identidad espiritual de mi comunidad, lo traspaso a la cartonería y por primera vez me deslindo de los temas, sí, artesanales, los mantengo porque ahí están presentes como mis bases, pero me deslindo del enfoque o del tema para así decirlo, de Judas, y hago una investigación de las bases precisamente del tema de los tipos de artesanos que hay en mi comunidad. Me voy a las bases prehispánicas, a las bases coloniales y a la actualidad. Y sobre todo abordo el tema social y cómo el cambio social ha redefinido las costumbres y tradiciones de aquí de mi pueblo. Principalmente en el tema, por ejemplo, la idea de latidos de cartón es dar una mirada precisamente a los artesanos de Embajamo. Quiere decir que es una mirada a los 3 tipos de artesanos que hay aquí en Tlachi. Hay más, pero estos son los que yo escogí o que interceden dentro de tu proyecto. Dentro del proyecto, que es el cantero, que anteriormente en mi comunidad era un pueblo de canteros. Se dedicaban a hacer lapidarios, se dedicaban a hacer molcajetes, metates, todo trabajo en piedra. Eso en la época de nuestros abuelos y bisabuelos, llega la época de la pirotecnia y este trabajo es sustituido precisamente por la pirotecnia, porque los canteros empezaban a utilizar fuegos pirotécnicos o cohetes para poder para meterlos en un hoyo en la tierra y poder explotaba y podían ablandar la piedra para sacarla más fácilmente. Eso era así empezó la pirotecnia aquí en Tlalchichilpan. Y posteriormente la sustituyó toda la cantería y solo quedaban dos o un artesano de cantería aquí en Tlalche.
Y pues bueno, la cantería fue sustituida por la pirotecnia, que son los papás o los señores grandes y los chavos, sus hijos. Y pues bueno, Tlaxchilpan es reconocido a nivel mundial como pueblo pirotécnico. Ah, ok, ok. Y pues bueno, después surge, pues bueno, estos cambios sociales hacen que se redefina se redefina la organización social de mi pueblo y haya una facilidad de un desacreditamiento hacia su origen como pueblo originario, y una desindianización, una discriminación, y se empieza a perder la lengua, se empieza a perder no las costumbres ni las tradiciones, eso se mantiene, pero sí el significado como tal. Eso fue lo que vino y mermó, para así decirlo, la pirotecnia. Y pues bueno, la pirotecnia generó una economía grande para todo el municipio y pues es considerado este pueblo es el principal, el pueblo es el principal productor que le genera a todo el municipio en cuanto a economía por su derrame de la pirotecnia, para así decirlo, un derrame económico a todo el municipio. Y pues bueno, aparte porque ya tiene un reconocimiento a nivel mundial. O sea, aquí en China es reconocido San Mateo Tlaxchilpan como pueblo pirotécnico, pero a raíz de la pirotecnia surge la cartonería y la quema de los Judas. Es una costumbre reciente y eso ya le entra más a mi generación de chavos o como tal. Y bueno, también tiene de la mano de parte de mi tío Carmelo, quien motivó e incentivó a mucho chavo a participar en el concurso de los Judas del taller Luis Nishizawa en el Estado de México. Durante estos últimos 20 años se han estado metiendo más. Y pues bueno, ya ahorita ya se volvió una costumbre en mi pueblo, ya queman Judas en mi comunidad, lejos de concurso, ¿no? Ya es algo como nuestro. Ya una nueva tradición que se generó a partir de estas participaciones. Exactamente, y ya se hace cartonería allá en mi comunidad. Pues bueno, yo como tal puedo decir que soy soy segunda generación, o como lo quieran llamar, cartonero, en el tema de los Judas, pero sin embargo, estos tres tipos de artesanos, a partir de esta exposición, que son los latidos de cartón, voy a contar esta historia, pero retomo las bases tanto prehispánicas de cómo llegó aquí a México la pólvora, o cómo hubo este intercambio de piedra con la pólvora, de cómo hubo esta transformación del cantero hacia el pirotécnico, y del pirotécnico hacia el cartonero, en un periodo histórico, tomando en cuenta que el papel en el tema tanto de los Judas como de la época prehispánica ritual, el famoso papel amate, saber que existían ya figuras de cartonería en época prehispánica que se han transformado o como tal, posteriormente se convirtieron en los santos que vemos en los pueblos. Ok. O el papel picado que es el mazahua, el otomí, y hacen los arcos, el papel picado que se convirtió en el Día de Muertos y como tal. Todo eso se engloba en los latidos de cartón y hacer una evolución total de la artesanía. Va a ser una crítica social. También la exposición será una crítica social a estos cambios culturales que redefinen la misma sociedad, al hacer una evolución de una artesanía a otra, pero como todo está sometido a un discurso social publicitario, que el extranjero así lo requiere. Ok. Así lo requiere. Precisamente van a ser 7 piezas. La primera pieza va a narrar la historia de el encuentro de culturas, de cuando llega la pólvora como tal a México, y del mexicano el intercambio, el intercambio de conocimientos. Y vaya. pues bueno, esta pieza, es como, digamos que estás intentando capturar en estas piezas toda la historia de estos artesanos en solamente 7 figuras, me dices, 7 piezas que vas a generar. Sí, exactamente. Obviamente, hacerlo desde un punto de vista de la cartonería, todo esto se está haciendo desde la técnica de la cartonería, y te digo, la primera pieza
es esa. Y vamos a hacer, ahorita pues, está en un tema medio. La siguiente pieza son el respirar de la piedra, que narra ahí después de la primera pieza, que es Raíces Elementales, narra esta historia, el encuentro cultural y el choque cultural entre estas dos naciones. La siguiente son 3 piezas que narran el momento glorioso de estas 3 artesanías, que es el respirar de la piedra, el muñequero y el toro baila. ¿A qué quiere decir? El respirar de la piedra es mostrar de alguna forma con sinécdoques, con metáforas, con mostrar lo que es el punto cumbre de lo que es el artesano en cantería, cómo es su trabajo, cómo es el movimiento, y cómo precisamente por eso surge de ahí el respirar de la piedra, porque en nombre de los artesanos que hacen, ellos saben que la piedra está viva, la piedra tiene una retícula a la cual a través del calor se rompe, a través del calor y la fricción de la fuerza, la encuentras. Por eso dicen, pégale a la piedra ahorita que está caliente, escucha la piedra respira. Y la piedra respira a través de la fuerza que hacen, que le emana. Por eso el respirar de la piedra. Y eso es como lo más importante, espiritualmente hablando, que englobó esta sensación que los artesanos en cantería hacen, o su razón de ser. Posteriormente, el muñequero busca enaltecer al artesano en cartonería de la época de los 20, del siglo pasado, como antes se vendían los judas, como antes se vendían toda la cartonería. ¿Tú has visto los globos que venden globos ahí en el centro? Que tienen un montón de globos ahí, todos amarrados en un palo. Justamente es así como antes se vendían los muñecos de cartonería, y esos vamos a hacer justamente específicamente. El toro baila es hacer la representación de un torito pirotécnico en la tercera etapa de la exposición, que ahí sí ya ahí es donde ya entramos al declive y a la crítica social, porque todo lo que sube tiene que bajar. Hablamos del lo que son las siguientes 3 piezas, que son raíces culturales, ¿cómo se llaman las otras? Todavía no les pongo bien estoy todavía en ese discurso, pero ahí voy a utilizar lo que es la comparativa, voy a usar algunos elementos más tetradimensionales, no al grado como tal de un artista tetradimensional, porque pues yo no conozco las bases, pero pues vamos a tratar de hacer una conciencia cultural de cómo estos cambios sociales y cómo la misma sociedad exige y elimina a los artesanos como agentes culturales, pero dignifica sus artesanías. O sea, no me importa el artesano, no me importa el trabajo que hay, me importa lo que genera. Me importa lo que genera, y me importa el discurso, ¿cómo se llama? El discurso visual que yo tengo aquí en la mente, o sea, en ese sentido. Y va a ser una crítica social hacia esos, pues sí, hacia el turismo, hacia el folclore, hacia las clases sociales, hacia el clasismo. Precisamente Latidos de Cartón va a mostrar esa transformación, y pues bueno, generando también un momento de experimentación dentro de las artesanías, y retomando el tema del papel y su elemento espiritual, el que tiene que ver con su término efímero, que es el fuego. Porque bueno, en épocas prehispánicas el papel se quemaba de manera ritualista. Pues vamos a utilizar ese concepto y vamos a tratar de poner un punto medio al tema del fuego, y vamos a tratar de generar texturas a partir de estas figuras, como que van desapareciendo los artesanos, de que se van muriendo, pero al mismo tiempo se van transformando, el papel se va transformando y se va volviendo cenizas. Esa es la idea de por qué se ve la intención de
de la estructura, de las estructuras. O sea, vamos a poner un punto medio donde se genere como si se estuvieran quemando las figuras. Por eso es de que la exposición precisamente va en ese punto medio y vamos experimentando. Ahorita la primera pieza es la que más se está acercando ahorita a esa idea, o se está concretizando. Ajá. Una de las piezas que es el respirar de la piedra, y pues es generar eso de mostrar cómo el artesano, cómo la figura de cómo los latidos de cartón se van perdiendo o van muriendo a través del tiempo y van siendo sustituidos por otros tipos de imaginarios que no necesariamente son los correctos. Ya. Vaya, mira que ese es un proyecto muy, muy interesante. La verdad es, en lo personal, creo que eres la primera persona que conozco, primer artista que conozco que esté dentro de lo que es el programa del FONCA. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de este programa con los distintos compañeros que me imagino que debes de tener dentro del programa? La verdad, en cuanto al tema del FONCA, pues bueno, primero que nada, pues tuve que dejar todo a un lado, o sea, el tema de la ilustración, el concept art y el muralismo, un rato, por dedicarme de lleno a este proyecto de cartonería. Sí, porque sí, casi no he estado muy tan activo últimamente en los murales, pero me ha generado mucho primero compartir conocimientos, saber qué es lo que están haciendo otros compañeros en la misma materia o en otras materias como artesanales o artes, porque pues bueno, son creativos que también ahorita actualmente están generando cada uno de los que están dentro de la beca, dentro de las disciplinas y distintas disciplinas, ya sean artes, música, escultura, pintura, teatro, diseño, fotografía, body paint, artes teatrales. Todo eso me ha llenado y me ha apoyado también a mejorar mis proyectos y hacer una evolución consciente del arte o del concepto que yo quiero dar y generar a la comunidad. Principalmente, primero que nada, la comunidad, porque pues esta exposición, antes de llevarla a algún museo o tal, la voy a presentar en la secundaria, en la primaria, para los jóvenes, precisamente para generar esas primeras impresiones. Todo esto se va a documentar y posteriormente se va a mostrar de cómo todo culmina y todos somos parte de un todo. La obra y el espectador hacen una sola, y sobre todo la enseñanza de la preservación, de generar en mi comunidad una conciencia cultural hacia la preservación. La preservación, y mostrarles cómo una artesanía pasa a sustituir otra, como la misma sociedad somos partícipes, como mi misma comunidad es partícipe, y lo fue, porque si así hubiera sido, pues no todos los canteros hubieran terminado, ¿no? Claro. Para así decirlo. Pero es entendible como todo este proceso, y pues se genera esa sensibilización hacia una identidad. Y pues bueno, ese es el primer paso. Posteriormente, pues ya presentar la obra, y sobre todo mostrar, porque yo no estoy muy de acuerdo con la palabra o el hecho de separar artesanía y artista, ¿no? De artesano y artista, separarlo. No estoy muy de acuerdo con esos conceptos, precisamente porque pues vienen de una idea europea que no nos tendría por qué dar importancia, pero sin embargo, pues a nosotros nos enseñan una historia precisamente que desprestigia mucho a las artes de los pueblos originarios y las hace menos. Las hace meramente
punto, o sea, y la misma historia, las mismas instituciones solamente las encapsulan y las capturan en vitrinas dentro de museos y dentro de folletos folclóricos, Ok. por así decirlo. Y eso no está bien, ¿por qué? Porque pues desde y eso es algo muy arraigado inclusive dentro de los mismos grupos de los artesanos, de los artistas, de los gremios del arte, por eso existe, por eso lo clasifican tanto como arte popular, como el arte artesanal, lo dividen tanto y pues no, y realmente como tal, sí me gustaría, yo soy de esos partícipes o de esas personas que no está de acuerdo, no como tal, y siempre me he considerado realmente como tal ni siquiera puedo decir que soy un artista, no, tampoco puedo decir que soy un diseñador, pero sí puedo decir que soy un artesano, sí puedo Ok. decir eso, sí puedo llevarlo más porque como tal me considero más un agente cultural que incluso un artesano en ese sentido. Órale. Y pues bueno, realmente lo que se necesita con esta exposición es evidenciar de alguna manera la espiritualidad que existe en Tlalchilpan, porque para nosotros es muy importante el fuego, desde el nombre Tierra Colorada, rojo, o sea, somos muy orgullosos, somos muy una persona, la pirotecnia está muy metida con el fuego, la cartonería con el fuego, la piedra con el fuego, y precisamente le metemos ese elemento del fuego en esta parte de los latidos de cartón, que se irá eliminando y terminando justamente con, quién sabe, a lo mejor me aloco y a la mera hora en el museo lo quemamos todo. Vaya, que sí sería una tremenda locura, ¿no? Es Sí, algo así es. que habría que, pues, en verdad, pues te deseo todo lo mejor en el proyecto que estás trabajando. Veo lo que estás generando y la verdad está tremendo el trabajo que está surgiendo a partir de esto. Y bueno, pues yo creo que vamos a casi a concluir ya esta pequeña charla. Lo mismo que en la ocasión anterior, pues de manera rápida, la recomendación pues hacia las nuevas generaciones. ¿Cuál sería como tu consejo hacia las nuevas generaciones que se están inclinando al tema del arte? Claro, hacia el tema del arte o el tema del muralismo. Acotémoslo a muralismo, acotémoslo a muralismo. Ok. Leer, leer mucho, saber dónde estás parado, tener una identidad familiar, comunitaria y regional. Saber entender que realmente las personas no estamos aquí para competir, no somos un producto, estamos aquí para disfrutar. Vida la tenemos todos los días, muerte solamente hay una. Pero pues hay que disfrutarla, hay que saberla vivir de la mejor manera y con coherencia. No busquemos la felicidad eterna, porque eso no existe. Hay que saber entender las emociones, tanto positivas como negativas. Y pues bueno, eso de forma artística en cuanto al tema del arte, y sobre todo tener siempre un buen criterio y saber qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? En tu comunidad, en tu municipio, en tu estado, en tu país y en el mundo. Así, en ese orden. En cuanto a este tema. Ahora bien, el tema del muralismo, pues si vas comenzando, sí te sugiero que empieces en tu casa, empieza con algo pequeño, algo de 2-3 metros. Trata de hacerlo, eso sí, trata de hacerlo en la barda más fea posible, más en obra negra posible. Que te cueste, ¿por qué? Porque todos cuando vamos, cuando pintamos en caballete o pintamos en muros, queremos todo plano, lisito y ya, ¿no? Y medio lago, no, pinta en la barda más gandalla y con los materiales más austeros posibles. Si quieres hacer, o sea, ilimitados posibles. Si vas iniciando, generalmente los que van iniciando tienen los materiales más limitados.
posibles, trata de usarlo, trata de hacerlo, y también separa las técnicas para aprender bien las técnicas. Una cosa es el aerosol, otra cosa es la pintura acrílica, y obviamente las dos, cuando las juntas está súper padre, pero me refiero al separarlos, en el sentido de que pues se te va a hacer más fácil pintar con aerosol una barda en obra negra. Eso crees tú, ¿no? Claro. Eso es lo que crees, ¿no? Pero no, o sea, sí les puedes mezclar, pero pues trata de generar eso, o sea, trata de que también date cuenta que cuando tú haces al fin y al cabo un mural o un arte urbano, es el exterior, es la calle, es como tal la calle ruda, y tienes que empezar con lo más rudo para que eso cuando ya llegues a las bardas chidas, a las bardas lisitas, porque ya sabes, del muralismo es cansado, no es como estar dentro de una oficina o dentro de tu taller, todo es cansado al fin y al cabo, pero estás al exterior, va a haber lugares donde ni siquiera hay ni siquiera hay tiendas, ni siquiera hay agua, nada más llegan y te dejan. Entonces, Sí. tus materiales. Y pues sobre eso ya después seguiría, aviéntate un encuentro de muralismo, aviéntate a lugares a conocer más personas, a buscar, a hacer un mural más allá, pues, pero yo en lo personal, primero uno en tu casa, luego uno en tu cuadra, luego uno en tu pueblo, ya sea en tu iglesia, en una secundaria, en la primaria o en la delegación. Ya que hiciste eso, ahora pásate al otro pueblo y haz lo mismo, o bien ve a un encuentro de muralismo, empieza a salir, empieza a conocer, hazte de compañeros y de amigos, porque pues al final, pues, a pesar de todo es poca, ¿no? Es el gremio de los muralistas o de los artistas urbanos, somos pocos, todos nos conocemos o en algún momento hemos oído hablar de uno y del otro, ¿no? O uno le habla del otro, oye, conozco a tal persona, ¿tú la conoces? O así. O sea, al fin y al cabo no pasamos más de como 500, 600, pero pues obviamente va creciendo con las nuevas tecnologías, va aumentando todo esto, y pues no está mal, no hay ningún problema, o sea, simple y sencillamente también hay que entender que no se trata de que te conozcan a ti, se trata de que tú mandes un mensaje y que ese mensaje sea coherente, sea conciso, le brinde a la sociedad un aprovechamiento, porque pues bueno, realmente el arte o la esencia de todo lo que hemos platicado ahorita es alimentar el alma al fin y al cabo. Justamente es lo que hace el arte. Muy bien. No, pues ahí está. Este es digamos, la recomendación, tu recomendación hacia pues, los nuevos artistas que quieran involucrarse en el tema del muralismo. Con esto prácticamente vamos a dar por concluida la charla. Nos aventamos ya un buen rato, no sé, yo pienso que han sido como 2, 3 horas que van a salir de esta pequeña charla. Y bueno, con todos los contratiempos, a lo mejor van a ser como 2 horas, yo pienso. Pero bueno, ¿algún libro que recomiendes en particular para que los artistas igual vayan incrementando su acervo? Un libro que tú puedas recomendar, que tú digas, para mí ha sido fundamental para desarrollarme y que, bueno, pues obviamente a los demás artistas también les pueda funcionar. Sí, claro. Ahora sí ya tengo los autores, porque siempre fallo mucho con los autores, siempre. Okay. De Scott McClough, les recomiendo Reinventar el cómic. Este libro muestra las bases tanto históricas como representativas y hasta cierto punto explica las bases como de la forma de encuadrar un cómic o cómo está estructurado. Se me hace muy dinámico, muy completo. Para el tema de composición, obviamente, para las personas que van, de alguna forma, ya van iniciando en la parte del dibujo, pero que también, o que ya van avanzados, para los avanzados en el tema del dibujo, ese libro de
de Betty Edwards, que se llama Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro, o con el hemisferio derecho. Ok. Principalmente porque ahí marca unos cuantos ejercicios que te pueden servir para mejorar tus habilidades y tus hábitos en el tema del dibujo y lograr un buen realismo que obviamente también hay que saber y entender las posibilidades de lo que puedes hacer con eso y de lo que no puedes llegar a hacer con eso. Por eso ese libro se lo dedico más a las personas que ya tienen por lo menos un aprendizaje medio en la representación. Ok. El siguiente libro es The Animator Survivor Kit de Richie Williams. Este libro son las bases de la animación y de la representación. Si lo pueden comprar digital es mejor porque te muestran los ejemplos que manda el libro de la animación y te enseña las 13 reglas y conceptos básicos de la animación de manera muy didáctica y sobre todo muy, muy interesante. Con el libro digital te lo maneja con animaciones digitales, por así decirlo, aquellos que en algún momento quieren incursionar dentro de la animación o también con la expresividad, tipo la expresividad caricaturesca que existe. El siguiente libro es el de James Gurley, que es una colección de libros. James Gurley es Color and Likes, o Gift the Reality Painter, o Imagine Reliefs, que es un libro de concept art o para artistas conceptuales para creación de mundos fantásticos, de conceptos y de ideas que van más presentes con la experimentación del color, la experimentación de las formas, las figuras y todo este ambiente que puedes llegar a crear con ideas imaginativas o pasar los textos, ya sea de un libro infantil, los libros de un libro, de un cómic, a un mundo y pues sientan las bases para todo lo que hemos visto en películas o en este contenido que se ha hecho y pues bueno, es un libro que recomiendo. También algunos ilustradores, principalmente me gustaría Takeshi Inoue, que es el creador de Vagabond o Slam Dunk, también. Seishin, un ilustrador tailandés, y Bryn Jones, y pues bueno, de algunos autores, por ejemplo, nacionales, Saturnino Herrán, José González Camarena, Chicome Isclucuotli, ese nombre está un poquito extraño, es como artista emergente. Ok, no había escuchado de él. Sí, bueno, él hace obra muy, ¿cómo lo puedo decir? Está tratando de reinterpretar los códices prehispánicos, pero en la actualidad, ¿no? Como si fuera una pintura, renacentista, pero lo está tratando de hacer obviamente con la iconografía y la simbología prehispánica, por eso su composición es más hacia tratar de convertir los códices en un realismo, por así decirlo. Ok. Sí, has visto, se han vuelto muy populares sus obras actualmente. Generalmente cuando hay creadores de contenido que hablan sobre el México prehispánico o como tal, muestran sus imágenes, muestran sus obras. O sea, a lo mejor no muestran al artista ni su nombre, pero muestran sus obras. Ok. A lo mejor sí lo he visto. Quizás sí he visto sus obras, pero a lo mejor ahí el detalle es que no había escuchado tanto de él. Necesito investigar un poquillo más, quizás. Muy bien. Y en cuanto a muralistas, ¿qué crees que en muralistas actualmente yo tengo una inclinación más sobre el arte femenino? O las propuestas que están generando las artistas femeninas como Yuda, Adri del Rocío, Beltel, Flashshot también. O sea, me gustan mucho sus obras. Flashshot es más una ilustradora. Ajá. Una ilustradora que un muralista, pero las demás sí son muralistas. Para mí me genera mucha satisfacción su obra, o sea, me llena mucho. Y creo que, pues bueno, yo estoy aprendiendo mucho de ellas. Ahorita no he
como tal, por lo mismo de la exposición de latidos de cartón, no he abarcado tanto tema del muralismo, pero ya terminando esto de latidos de cartón, y ahí voy, ya voy a empezar. De vuelta al ring. Fíjate no, sí, ahora sí voy con todo. Fíjate que de Adri del Rocío sí había escuchado y he visto algunas piezas y a mí se me hace muy impresionante cómo maneja toda su propuesta, ¿no? Sobre todo pues, la gama de colores que maneja en sus piezas, que a mí se me hace como muy interesante. Y además que ahorita ha estado como que se ha metido bien ruda, ¿no? Pienso yo al menos, a lo mejor me equivoco, pero pienso que es como en México como la artista de más renombre, la artista femenina de más renombre que ha estado trabajando en el tema de los murales, o no sé tú qué opines. Sí, creo que en el tema sí, porque pues bueno, ha sabido, ella su discurso o su obra maneja mucho el tema de la paz. Es un tema que, como te dije, va de acuerdo al concepto y a la situación social que estamos viviendo. Y pues le queda anillo al dedo a la situación social. Y pues bueno, también saber que pues ella ha sabido muy bien cómo direccionar su obra y su trabajo. Yo lo reconozco mucho. O sea, a lo mejor, ¿qué puedo decir yo acerca de su obra? Tiene mucha calidad, ha hecho mucho lo que es ha puesto a México muy en alto en los encuentros de muralismo que ya ha participado, ya sea a nivel nacional o internacional. Sí, su obra es es muy buena y pues bueno, o sea, yo la reconozco y he aprendido mucho de su obra, de su trabajo como tal. Y pues sí pienso que sí es un muy buen claro ejemplo de un artista que hasta cierto punto ha sabido equilibrar la parte cultural con la parte, para así decirlo, comercial. Estética, ¿no? La cuestión. Ajá. Y estética sobre todo, o sea, ha sabido como darle ese punto medio y sobre todo ha mantenido muy bien su discurso en el sentido de saber direccionar todo su imaginario hacia el tema de la paz. Sí, está simplemente genial. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que muchos de los artistas como que tratamos de aspirar, ¿no? De llegar a ese punto en el que pues tengas un mensaje y estéticamente sea algo agradable, ¿no? Para la audiencia, ¿no? En general, para quienes lo puedan observar. Bueno, pues bandita, muchas gracias por todo este espacio, por todos los contratiempos, muchas disculpas también, porque pues a veces de repente son cosas que se nos van de las manos, pero pues agradecerte nuevamente el que me regales otras horas más, porque digamos, ya sería como la segunda y fueron unas cuantas horas. Muchas gracias y bueno, pues espero que nos volvamos a encontrar y observar las nuevas piezas que vayas a generar en cuanto al tema del mural, que yo me imagino que ya has de ir cocinando nuevas cosas. Sí, la verdad, en cuanto al tema del mural, bueno, ahorita como estoy generando un descanso en cuanto al tema de la ilustración, me estaba enfocando más a la parte de la cartonería escultórica. Y sí vengo muy animado, con muchos conceptos que estoy ahí aguardando, estoy aprendiendo muchas nuevas cosas, muchas maneras, muchos conceptos nuevos. Debo agradecerle a Estefanía, a mi novia, precisamente porque me ha abierto un poco más las puertas en cuanto a ciertos temas nuevos y me ha ayudado a centrarme en la actualidad también. Una cosa es mi contexto social y cómo lo voy abordando, y pues bueno, saber qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones, a mí me ha ayudado mucho, principalmente a humanizarme, porque pues bueno, cada artista o cada uno de nosotros ha peleado precisamente con el tema del ego, el tema del narcisismo, el tema pues bueno, porque cada uno sabe cuánto le ha costado estar donde está. Y ver que pues hay generaciones de mucho recelo, hay generaciones de mucho
de mucho saber, de yo soy mejor, ¿no? Bueno, esa palabra ego, esas palabras egocéntricas que a veces llega un momento donde nos cierra, nos evita seguir aprendiendo. Yo siempre me he considerado un eterno estudiante de la vida y pues, bueno, o sea, lo que venga, o sea, realmente, y pues ahorita sí, en cuanto al tema del moralismo, por mi parte, sí se vienen cosas nuevas porque, pues bueno, principalmente porque el concepto o la idea que te digo de que a través de mi pincelada del cielo y unir el cielo y la tierra es algo que recientemente he concluido. O sea, no tiene ni medio año en lo cual decidí que esa sea mi razón de ser como muralista, mi razón de vida, que en esta búsqueda de humanizar a la sociedad y darle un mejor valor a lo sencillo, a lo humilde, a lo que no se puede tocar, a lo que no se puede vender, para así decirlo. Ok, no, pues está súper genial. Pues esperemos que se generen muchas cosas interesantes a partir de ahora. Bueno, bandita, pues entonces, pues agradecerte nuevamente y pues damos por concluida esta pequeña charla. Muchísimas gracias. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.